Los testigos de Jehová tienen una doctrina no solo peligrosa, sino mortal, y es sobre la prohibición de las transfusiones de sangre. Usan pasajes como en Génesis capítulo 9, versículo 4, donde dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre, hablando de no consumir sangre animal. Y aquí en el Hechos capítulo 15, en aquel concilio que se llevó a cabo allá en Jerusalén, donde el asunto era de que a los gentiles les estaban obligando a que tendrían que ellos también guardar la ley ceremonial. Y bueno, se llegó a un acuerdo y se les dijo que no se les inquietase sobre eso. Pero sí hubo una recomendación en el versículo 20, dice: sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. En esos ritos que hacían ellos, donde comían sangre, que sacrificaban esos animales a los demonios, a sus dioses, y a la vez también participaban de la sangre. Todo eso sí se les dijo que ellos debían de evitar eso. Aquellos que estaban entrando a esta nueva, podríamos decir, iglesia de Jesús. Y es lo que se refiere aquí en el capítulo 17 de Levítico. Vemos aquí, nosotros dice aquí: y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que se ha de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Así que vemos aquí, dice: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Hablando de la sangre animal. Y en el versículo 7 dice: y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Es lo que se refiere aquí en Hechos, donde dice aquí: contaminaciones de los ídolos, de fornicación, porque a ellos apartarse de Dios y sacrificar a los demonios o a sus dioses, pues prácticamente ya están cayendo en la fornicación espiritual. Y así que vemos aquí nosotros casos donde Dios prohibía el consumo de la sangre, y siempre haciendo referencia en todos estos capítulos es la sangre de animal, que no deberían comerla porque la vida está en la sangre. Y claro que también se aplica a no tomar oralmente la sangre humana, pero no es lo mismo a una transfusión. Y ahí es donde este cuerpo gobernante dice que todo se aplica, y desde que ellos prohibieron en los 50, 1950 más o menos, ahí es donde entró por fin esta doctrina fuertemente en contra de las transfusiones. Pues lamentablemente empezó un genocidio, pero ha sido en cámara lenta. O sea que no mueren muchos a la vez, pero sí están muriendo lentamente desde que establecieron esta doctrina, esta prohibición a los miembros. Y así que todos aquellos que llegan a participar de esto, pues son desfraternizados de la denominación. Son cientos y muchas las personas que a diario mueren porque ellos, pues se les ha indoctrinado, se les ha dicho que tienen que ser leales a Jehová en su palabra, lo cual pues ellos están siendo leales nada más al cuerpo gobernante, porque la Biblia nunca dice eso. Hay muchas personas que han llegado a este extremo para finalmente reconocer, abrir los ojos, despertar a la realidad y ver que esto solamente es una
enseñanza de hombres. Es una conclusión de esos hombres allá en Brooklyn que están dirigiendo toda la Watchtower. Simplemente por esa decisión de ellos incorrecta, muchas personas están siendo sacrificadas, sus vidas están siendo sacrificadas, han ido a la muerte. Y qué lástima que esto esté sucediendo, todo por pues no entender lo que dice la palabra de Dios. Claro que a ellos se les dice de que ese cuerpo gobernante es el esclavo y discreto que habla allí en Mateo. Que ellos son el canal que Dios usa para traer las buenas nuevas a la humanidad. Pues así les han enseñado y lamentablemente todo lo que ellos dicen, las personas lo creen, los miembros que están allí lo creen, y lamentablemente pues eso es lo que está sucediendo en estos días. Y claro, ellos no son constantes con sus doctrinas, siempre hay cambios. Por ejemplo, antes de 1950 se permitía cierta sangre, y ya en el 50 en adelante ya se prohibió rotundamente, y ahora ya en el 2010 o por ahí algo así, ahora ya se permiten ciertas fracciones de sangre. Cosas que ni ellos mismos entienden, ni los mismos miembros entienden a qué se refiere esto. Pero sí, el último cambio que han hecho es que ya se permiten que pueden usar ciertas fracciones. Y esto es algo muy complicado para las personas. Pero sí, como dije, ciertas fracciones, pero si a alguien se le da sangre, sigue una transfusión de sangre, sí lo van a desfraternizar, lo echan fuera y lo marginan, porque ya le falló a Dios. Y por supuesto, nosotros sabemos que le fallaron al cuerpo gobernante, no a Dios, no a la palabra de Dios. La Biblia nunca prohíbe la transfusión de sangre. Al contrario, dice la palabra de Dios que la vida está en la sangre. Y los testigos de Jehová le dan prioridad a la sangre que a la misma vida. O sea que en otras palabras, ellos prefieren que las personas se mueran, pero que no reciban sangre, porque para ellos la sangre es lo principal. Sin embargo, como dice el texto, que la vida está en la sangre. Y cuando un ser humano necesita sangre para vivir de otro ser humano, y por supuesto tiene que ser compatible la sangre, porque cuando se inició esto de las transfusiones de sangre, no daba buen resultado, porque todavía no habían descubierto bien los diferentes grupos de sangre. Tiene que ser compatible, y gracias a Dios que pues ya se ha descubierto eso, y ahora cuando hay una transfusión pues se aseguran que sea compatible para que pueda ayudarle a la persona. Pero sí, la persona se salva cuando se le hace una transfusión de sangre. Así que yo te invito, si tú eres un testigo o estás estudiando o quizás eres de otra fe, pues analízalo bien, analiza bien esto y no te vayas a creer de esto, porque es algo muy triste el dejar morir a los seres humanos. Si tú eres un testigo y algún día un ser querido necesita sangre para vivir, no lo dejes morir. Dios no quiere la muerte del ser humano, que muera de esa manera. Por esa razón Dios le da conocimiento a las personas, para que a través de ellos pues uno pueda
prolongar la vida. Así que recordemos que también dice aquí en el versículo, el capítulo 17, dice aquí en el versículo 13, dice: y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que se ha de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Y aquí también hay podemos hacer una aplicación al Señor Jesús. La sangre no debería comerse, debería ser derramada. Y es exactamente lo que sucedió en la cruz del Calvario. Jesús derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y fue sepultado. Dice aquí: derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Jesús fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Así que ahora nosotros, gracias a la sangre de Jesús, esa sangre que Él derramó, a nosotros aceptar esa sangre, ese sacrificio por nosotros, por nuestros pecados, esa sangre preciosa, como dice el apóstol Pedro, es la que nos va a purificar, nos va a redimir y nos va a limpiar de toda maldad, de todo pecado. Gracias a esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Que Dios sea con nosotros. Que Dios siempre siga revelando a su pueblo las buenas nuevas, y que no nos dejemos engañar por enseñanzas, doctrinas peligrosas, mortales, como está sucediendo. Como dije, es un genocidio que empezó en 1950, pero es un genocidio en cámara lenta. Las personas están muriendo por falta de conocimiento y por una mala interpretación de ciertos hombres. Espero que pues puedan despertar los que están ahí dentro, despierten, analicen, investiguen, y se van a dar cuenta que así no son las cosas. Dios quiere que tú vivas, y sobre todo, no solamente una vida física, sino también una vida eterna, y solamente se encuentra en el Señor Jesús. Bendiciones.